compañía de Gastón Marano, quien es analista internacional, para tratar de entender un poco cuáles son las implicancias de este acuerdo a nivel internacional. Gracias por venir. No, gracias a vos, Ana. Bueno, ¿cuál es la primera interpretación que uno puede hacer de este acuerdo? Bueno, la primera interpretación en la línea de lo que se venía diciendo es que este realmente es un acuerdo histórico, es decir, hay que tener en cuenta cuál es la historia de estas naciones con Irán. Tal vez el punto primero para entenderlo tiene que ver con aquella situación en 1979 que fue la toma de la embajada en Teherán, la ruptura de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos en 1980 y las primeras sanciones que se impusieron durante la era Reagan de parte de los Estados Unidos. Esas fueron complementadas en el 2006 por Naciones Unidas, que consideró que Irán no estaba respetando el Tratado de No Proliferación e impuso igualmente sanciones económicas. Y por último, a este concierto de sanciones se sumó la Unión Europea en el 2010 cuando Mahmoud Ahmadinejad dio la orden de enriquecer uranio hasta un 20% y decidieron seguir adelante las naciones europeas con una traba económica. Entonces la primera interpretación que tenemos que hacer es que estamos frente a un acuerdo histórico que empieza a dar nueva vida a la relación de las potencias, tanto europeas como la potencia hegemónica mundial, que es los Estados Unidos, con Irán. De ahí en adelante será una cuestión de ver hasta qué punto, como se marcaba antes, de aquí a junio, se pueden limar las asperezas en las que todavía no se pusieron de acuerdo las potencias y el gobierno de Rouhani. Ahora, esta pregunta que hacía Gabriel, esta advertencia que hacía respecto de la posición de Israel, ¿es determinante o no lo que pueda decir Israel sobre este acuerdo? Bueno, Israel es como el convidado de piedra en esta negociación, no estuvo. Tal vez podamos tener en cuenta lo que sucedió hace unas semanas en el Parlamento estadounidense, con el discurso de Netanyahu frente al Parlamento en pleno. Si uno es más de creer que los presidentes no dejan de ser seres humanos, probablemente el disgusto de Barack Obama haya tenido que ver con avanzar más rápidamente en este acuerdo. Y él, de hecho, 2 días después de ese famoso discurso, dijo que iba a tener que reconsiderar la totalidad de las posturas de Estados Unidos respecto de Israel. Así que Israel está, por supuesto, en la vereda enfrente de este acuerdo, y el ministro de Inteligencia israelí dijo hace poco que el acuerdo de ninguna manera tiene en cuenta la triste realidad del área de la que estamos hablando. Así que no hay posibilidad de que Israel nunca esté de acuerdo con negociaciones en este sentido. Justamente en este aspecto hay que decir que fue tal el grado de tensión a partir de este episodio también de Netanyahu presentándose en el Parlamento sin la invitación oficial, que se descubrió también que hubo un contraespionaje allí entre Israel y Estados Unidos, que Estados Unidos descubrió que Israel lo estaba espiando en estas negociaciones que mantenía con Irán, y los descubrió porque Estados Unidos estaba espiando a Israel justamente, ¿no? Una cosa muy loca. ¿Cómo queda el escenario político en esa región teniendo en cuenta esto que puede llegar a ser un aval importante para otro tipo de desarrollo de Irán? Bueno, de momento tenemos una situación al corto plazo, dentro de 10 años, que parece estar más estable. Es decir, la clave de este acuerdo fue el avance sobre el control de 3 centros de proliferación que tiene Irán, que son el de Natanz, el de Akkar y el de Fordow. Respecto a Natanz, se acordó que va a ser el único centro de proliferación válido. El de Fordow, que siempre presenta problemas porque es subterráneo y el más difícil de controlar, va a ser dedicado exclusivamente, si le creemos a los términos del acuerdo, al desarrollo de tecnología civil. Y por último, el de Akkar va a estar abocado al agua pesada. O sea, en los términos de este acuerdo, la zona tiene garantizada la no proliferación militar de Irán por lo menos por los próximos 10 años. En ese sentido, y si el acuerdo se respeta, lo cual va a ser supervisado por la Agencia Internacional de Energía Nuclear, yo preveo la posibilidad de que esta zona alcance un nivel de estabilidad. Queda preguntarse qué va a ocurrir pasados esos 10 años. Muchas gracias, Gastón, por haber venido y habernos aclarado un poco esta situación que siempre es compleja de entender a nivel internacional. Llegó el momento